Hola, hola, hoy vamos a ver sistema reproductor. La reproducción es la generación de nuevos individuos para perpetuar la especie. La reproducción humana es de tipo sexual, pero recuerden que plantas, por ejemplo acá estas azucenas, también se pueden reproducir de manera sexual. Los humanos tenemos la capacidad de producir gametos. Acá vemos el gameto masculino espermatozoide y el femenino óvulo. El aparato reproductor masculino, anatómicamente vamos a distinguir pene, cuerpo cavernoso, glande, dos pares de testículos y epidídimos. Las glándulas productoras de semen son vesícula seminal, próstata, glándula bulbo-uretral. Los espermatozoides se van a producir acá adentro, en los testículos, por eso dice espermatogénesis, y van a recorrer este camino para salir junto con el semen. El aparato reproductor femenino, por fuera vemos labios mayores, labios menores, el clítoris y dos aberturas. Una abertura uretral, que es por donde sale la orina, y una abertura vaginal, que es por donde se produce el coito y por donde salen los bebés. Internamente vemos ovario, dos pares, trompa de falopio, útero, cuello uterino o cervix y vagina. El ciclo sexual femenino, ciclo menstrual, lo podemos resumir acá en este esquema y se divide en tres fases: la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en cada una de estas fases, porque hay una serie de cambios que ocurren en el endometrio, como se puede ver acá, y a nivel de los ovarios. La primera fase folicular va a iniciar con la menstruación, como se puede ver aquí. Entonces la fase folicular se inicia con la menstruación, que es un sangrado menstrual que corresponde a la descamación del endometrio, debido a que no ocurrió un embarazo, o sea, no hubo una implantación embrionaria. Pero ¿qué es el endometrio? Es el revestimiento interno del útero, el cual se renueva todos los meses con cada ciclo menstrual, con el objetivo de albergar un embarazo, un futuro bebé. Pero en esta fase folicular también ocurre algo a nivel de los ovarios, ¿sí? Hay un crecimiento de los folículos ováricos y esta fase abarca desde el día 1 al día 14. Son 14 días aproximadamente que duran. Hay un crecimiento, desarrollo folicular gracias a una hormona llamada FSH u hormona folículo estimulante. Esta hormona estimula el crecimiento de estos folículos, pero solo uno de ellos llegará a crecer y ovular. En cuanto al resto de ellos, quedarán bloqueados y degenerarán. La segunda fase, ovulatoria. La ovulación suele tener lugar sobre el día 14, o sea, la mitad del ciclo. Esta fase comienza cuando se produce el pico de una hormona llamada luteinizante LH. Esta hormona estimula el folículo dominante que se aproxima a la superficie del ovario para finalmente romperse y que se libere el óvulo. La tercera fase, fase lútea. Esta fase le sigue la ovulación y dura alrededor de 14 días. Finaliza justo antes del periodo menstrual. Es la fase en donde el folículo roto, que acá está, que liberó un óvulo, este folículo roto más tarde se cierra y forma esta estructura llamada cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que lo que va a hacer es producir una hormona llamada progesterona. La progesterona es una hormona que va a preparar al útero por si se implanta un embrión. Hace que el endometrio se engrose y acumule líquido y nutrientes para alimentar a un posible embrión. Pero si no se fertiliza el óvulo o si éste, una vez fecundado, no se implanta al útero como corresponde, degenera tras 14 días, disminuyen los niveles hormonales y comienza un nuevo ciclo.
es decir, acá está en regresión, se hace más pequeño. Bueno, acá tenemos un ovario en donde hubo unos crecimientos de folículos, se produjo la ovulación y hay un transporte de gametos. El óvulo desciende por la trompa de Falopio para encontrarse con los espermatozoides que también están en camino. Y ocurre la fecundación, como se puede ver ahí, en la trompa de Falopio. Si ocurrió una fecundación y por ende más tarde una implantación, como se puede ver acá, embrión implantado, las células que rodean al embrión empiezan a desarrollar una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, que es la que mantiene el cuerpo lúteo que continúa produciendo progesterona, estrógeno y progesterona, pero la progesterona es la más importante, destacada. Su nombre viene de pro, que está a favor, gesterona, de la gestación. Lo que hace es desarrollo y mantenimiento del embarazo. Se produce un ciclo acá entre estas hormonas que ayudan a que el embarazo siga su camino. Perfecto, ya vimos las tres fases. Acá hay un resumen de lo que ocurre entonces en los ovarios. La fase folicular, que se empiezan a desarrollar los folículos. La fase ovulatoria, en donde el óvulo sale. Y la fase lútea, donde se forma el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Entonces podemos determinar los días fértiles. Este es el comienzo del ciclo con la menstruación, como ya dijimos, que puede durar 3, 4, 5 días, dependiendo de cada mujer, lo cual es totalmente normal. Y luego vamos a ver que la ovulación es en el día 14. Y más tarde la menstruación nuevamente cerca del día 28-29. Esto hablando de un ciclo prototipo, pero recuerden que hay ciclos más cortos y más largos, dependiendo de cada mujer, también es totalmente normal, pero eso ya lo van a determinar más o menos a la mitad del ciclo es la ovulación. Y 2 días antes y 2 días después son también los días fértiles, o sea, abarca todos esos días. ¿Por qué abarcan estos días? Porque los espermatozoides pueden permanecer vivos hasta 48 horas en el cuerpo de una mujer después del acto sexual. O sea que los espermatozoides pueden quedar ahí antes esperando la llegada del óvulo y obviamente va a ocurrir un embarazo. Y bueno, y así se renueva después de este ciclo todos los meses. Y también recuerden que no somos un reloj y por ende no necesariamente sí o sí va a ocurrir este día 14. Por eso también se da un poco este margen, porque todo puede pasar. Ahora vamos a ver otro tema que es gametogénesis. Es la producción de gametos mediante procesos de meiosis. La gametogénesis incluye la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis es un proceso conocido como la formación de espermatozoides y ocurre en las gónadas masculinas. En cambio, la ovogénesis es la producción de óvulos y se da en las gónadas femeninas. La espermatogénesis. Como ya mencioné, los espermatozoides se elaboran en los testículos, específicamente en unos túbulos muy replegados adentro que se llaman túbulos seminíferos. Acá tenemos un espermatozoide que consta de una cabeza, un segmento medio o pieza media y cola. La espermatogénesis o producción de espermatozoides tiene lugar gracias a una hormona FSH, que ya la habíamos mencionado también. Y bueno, la LH ayuda a las células de Leydig a que produzcan testosterona. Esta es la espermatogénesis, en donde podemos ver una espermatogonia, una célula que va a sufrir por 2 meiosis consecutivas, meiosis 1, meiosis 2, para finalmente diferenciarse de espermátida a espermatozoide, en donde va a adquirir esta característica forma.
La ovogénesis, que se da lugar en los ovarios, es un proceso también de multiplicación, crecimiento y maduración, en donde ovogonias van a pasar a ovocito 1, ovocito 2 y ovocito maduro. También se forman estos cuerpos polares que no son funcionales, pero el ovocito maduro es el funcional y el que más tarde se va a reunir con el espermatozoide para que ocurra la fecundación. Entonces, sintetizando, la gametogénesis es un proceso meiótico que tiene la finalidad de producir células sexuales o gametos, las cuales, como ya sabemos, son haploides. Son gametos haploides, es decir, que contienen la mitad del número normal de cromosomas. Para que una vez ocurrida la fecundación, es decir, cuando se unan ellos dos, se forme un cigoto diploide, que más tarde formará un nuevo individuo. Eso es todo. La tarea es dibujar y señalar los diferentes órganos del aparato reproductor femenino y masculino, describir las 3 fases del ciclo que ya mencionamos, la folicular, ovulatoria y lútea, en qué parte se producen los espermatozoides, me tienen que especificar la parte que yo ya la definí, defina gameta, gametogénesis, espermatogénesis y ovogénesis. Eso es todo, chicos. Hasta la próxima.